Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar de este segundo webinar en el marco de la acreditación, de la certificación de la Scrum Alliance, denominada Advanced Certified Scrum Master. En el día de hoy la idea es conversar un poquito sobre lo que es el control de proceso ineficiente en Scrum, ¿sí? Bases de un control empírico de procesos y cómo se pueden ver en Scrum. Acá lo que vamos a tratar de presentar tiene que ver con el proceso de Scrum y en qué cosas eh, se puede llegar a fallar, ¿sí? En qué ocasiones se puede llegar a fallar. Entonces, la idea es tener una agenda acotada de 4 puntos, donde el primero es entender un poquito cuáles son los entornos de la complejidad, ¿sí? Y cómo funciona cada uno de ellos. El segundo, para los que no están muy en el tema, es hacer una breve descripción de Scrum y cuáles son los modelos de control que existen, y en particular cuál es el que se aplica a este marco. Y por último, conversar un poquito más de lo que es el modelo adaptativo de control, viendo ya más específicamente cuáles los puntos que tienen en conexión con Scrum y eventualmente dónde los encontramos dentro de lo que es el ciclo de Scrum. Por último, vamos a hacer una serie de 3 ejemplos cortitos, donde la idea es plantearles una situación y que ustedes me comenten ahí un poquito lo que les parece, cuáles serían los puntos dentro de lo que es el modelo adaptativo que no se estarían cumpliendo. Así que bueno, lo primero que tiene que ver con la complejidad, los dominios y las decisiones. En este punto, fundamentalmente lo que tenemos que tomar conciencia es que el contexto de nuestra realidad organizacional, ¿sí? Hace a que, digamos, existan causas y efectos de nuestras acciones, ¿sí? Nosotros accionamos de determinada manera por determinados motivos y obtenemos determinados resultados. Bueno, en ese marco, en esa dinámica, es que se genera un contexto, ¿sí? Y se categorizan esos dominios, esos contextos. Acá lo más importante es saber entender y valorar en qué contexto nos ubicamos, ¿sí? Para saber qué tipo de decisión deberíamos tomar para operar bien, ¿sí? Para no cometer errores. Eh, Esto que está acá, el marco Cinefin, o como se pronuncia realmente, que es Cunefin, compara las características de 5 dominios, ¿sí? de complejidad diferentes. Ellos son el simple, el complicado, el complejo, el caótico, y ahí un poco en el medio de todos ellos, con concordancia, digamos, con posibilidades de pasar rápidamente de cualquiera de ellos a este último, está el desordenado. Vamos a comentar ahora un poquito cada uno de ellos. Bueno, otro punto importante, perdón, es que, ahora sí, en estos marcos de complejidad, los dominios, ¿sí? Se pueden subdividir básicamente en 2 categorías. Uno que son los dominios compuestos por los sistemas lineales, ¿sí? O predecibles, los cuales las causas y los efectos pueden llegar a ser conocidos, ¿sí? Y por otro lado, en el caso del complejo y el caótico, son denominados no lineales o no predecibles, donde las causas y los efectos son difíciles de identificar, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle a verlos cada uno. El dominio simple, también denominado un poco más en la actualidad como obvio, ¿sí? Lo que hace es mostrar que digamos, es un contexto donde los patrones son repetitivos, ¿sí? Donde los eventos son consistentes. Es donde cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Básicamente lo que se trata de establecer es una relación causa-efecto, ¿sí? Donde nosotros cada vez que sucede determinada cosa, sabemos cómo tenemos que operar para obtener un resultado, para darle una solución.
Esto lo que hace, obviamente, no es algo rígido, sino que lo que se va, lo que tiene que ver a la evolución de cómo se solucionan estos problemas, es donde surgen, digamos, el concepto de las mejores prácticas. Uno lo soluciona de determinada manera, pero eso cambia y aprende a solucionarlo de otra manera mejor, pero ya se establece que esa pasa a ser la manera de solucionarlo. Bueno, en esa evolución es que este tipo de soluciones se enmarcan en las mejores prácticas. En las mejores prácticas. ¿Cómo se aplican soluciones en este tipo de dominio? Muy sencillo, con documentación o con checklist, ¿sí? Esto tiene que ver donde fundamentalmente la acción que deberían tomar los líderes es, bueno, percibir el problema, ¿no? Orientar el problema, simplemente categorizarlo dentro de lo que ya se conoce, ¿sí? Y eso disparar la respuesta. ¿Está bien? Bueno, el siguiente dominio es el dominio complicado, ¿sí? Donde las tareas son, en cierta forma, predecibles, ¿sí? O estables, donde la idea es, digamos, poder medir las acciones que uno va tomando para poder compararlas, ¿sí? Y esto generar lo que se llama, o entrar en lo que se llaman las buenas prácticas. Si uno lo piensa, digamos, un poco más bajado a tierra en lo que es la cotidianeidad, podemos hablar, por ejemplo, en el caso de informática, cuando un técnico de repente, bueno, no sé, suena una máquina porque tiene una falla o genera algún problema, algún tipo de error. Bueno, de acuerdo a la experiencia de ese técnico, de acuerdo al bagaje de conocimiento de casos ya resueltos, él puede, digamos, orientar a un conjunto determinado de respuestas. Esto, por supuesto, tiene la incertidumbre de que no siempre ante un mismo síntoma puede tener una misma solución. Acá básicamente la misión de las gerencias o de los líderes es percibir el problema, analizar, ¿sí? Ver qué cosas pueden estar pasando y de acuerdo a su entender y a su experiencia responder al respecto. El tercero de los dominios es el dominio complejo, ¿sí? Donde hay más desconocimiento que conocimiento, ¿sí? Las variables que están operando en ese sistema no son conocidas. Y acá es donde aparece la idea de el control empírico de los sistemas, ¿sí? El control empírico de los sistemas, no nos olvidemos que tiene que ver con, digamos, resolver las cosas en base al aprendizaje, en base al probar, en base al experimentar, fundamentalmente. Entonces, en este dominio es donde entran, digamos, preguntas tales como ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuánto tiempo tengo? Entonces, es un plantarse frente a la situación, ¿sí? Y ver de qué manera se nos ocurre generar una nueva solución. En este marco es donde aparecen, digamos, muy relevante, de forma muy relevante, lo que es la creatividad, la innovación, la interacción, la comunicación, o sea, son aspectos muy novedosos, ¿sí? En lo que tiene que ver a cómo encarar problemas de la cotidianidad. El abordaje en este punto debería ser probar, ver, digamos, percibir cuál es la reacción de acuerdo a esas pruebas, ¿sí? Y de acuerdo a eso generar una respuesta. ¿Está bien? Acá el aprender, ¿sí? No tomar como referencia lo que ya se sabía, digamos, de la vez anterior, del dominio anterior, más sí, en el dominio actual, el aprender es lo fundamental, ¿sí? Se van a generar conocimientos nuevos de situaciones nuevas. En este punto, por todo lo anterior, es donde se denomina que aparecen las prácticas emergentes. Por último, el dominio caótico, y para no extenderme mucho, el dominio caótico tiene que ver con las urgencias, ¿sí? Cuando hay un incendio para apagar. ¿tá? Por ejemplo, digamos, un equipo no está funcionando, se colgó el sistema, el viejo y querido, bueno, reseteemos, no importa, está todo en producción, está todo funcionando, no sabemos qué es lo que está pasando, más allá de saber si, bueno, en el caso del software, hay una clase que está bloqueando la base de datos, o hay un usuario, o no sé, lo que sea, no importa, pero está todo mal, está todo trancado, el ambiente es caótico. Bueno, lo que hay que hacer es actuar rápido y hacer algo.
¿tá? Para solucionarlo. Entonces, básicamente, con esto va asociada la idea de apagar incendios, la clásica idea de apagar incendios, ¿sí? Bien, en todo este contexto de estos sistemas, ¿sí? El tema de Scrum, digamos, no es recomendable, ¿sí? Aplicarlo en cualquiera de estos contextos. Por eso es importante saber cuál es nuestro contexto, cuál es nuestra realidad, para saber si Scrum de repente es aplicable o no. Entonces, como conclusión, Scrum podemos decir que es aplicable en un entorno complejo, en un dominio complejo, ¿sí? Y como resumen de los sistemas anteriormente mostrados, podemos decir que el contexto simple quiere decir seguir las reglas, el contexto complicado va de la mano de preguntar a los expertos, el contexto complejo es ensayar y probar, ¿sí? Y el contexto caótico es directamente actuar, ¿sí? Resolver algo de forma rápida. Bien, ahora para los que no estamos, los que no están en realidad muy metidos en el tema de Scrum, en este diagrama trato de resumir un poquito qué es todo el ciclo de Scrum, ¿sí? Y vamos a ver un poquito rápidamente, cuáles son los roles en Scrum y cuáles son las iteraciones y cuáles son los artefactos y las reuniones, cuáles son las ceremonias, ¿sí? Bueno, lo primero que vemos por aquí es el propietario del producto, ¿sí? Que viene a ser el representante de los clientes, es el que sabe lo que hay que hacer, básicamente, ¿sí? Donde está en contacto permanente con los clientes. Y este propietario del producto genera lo que se denomina el backlog del producto, que es la lista de los requerimientos, la lista de los requisitos, ¿sí? Acá solamente lo que hace es cotejar con los clientes, cuáles son los requerimientos, y ordenarlos de acuerdo a la prioridad que el cliente le da, cuál es lo más importante para el cliente, ¿sí? Como otro rol de Scrum está el equipo de Scrum, ¿sí? Donde está formado es un equipo multidisciplinario, donde hay desarrolladores, hay arquitectos, hay diseñadores, hay gente de base de datos, etcétera, ¿sí? Entonces, este equipo de Scrum es el que va a generar el software propiamente dicho. Y luego, como otro rol importante, está lo que se llama el Scrum Master, ¿sí? Que es la persona encargada de velar porque todos los actores dentro de Scrum respeten lo más posible lo que es Scrum, ¿sí? Se cumpla lo que es Scrum. No hay roles jerárquicos, están todos al mismo nivel, sino que cada uno juega con su rol. Bien. Ahora bien, como decíamos, el punto de entrada del proceso en sí es el backlog del producto. Luego aparece la ceremonia de Sprint Planning, o lo que es la planificación del sprint, donde se acuerda entre distintos actores que son el equipo de Scrum, el propietario del producto, qué cosas se podrán realizar durante ese sprint, ¿sí? Qué cosas se van a incluir, a desarrollar en ese sprint, ¿sí? Y el siguiente producto generado luego de esa reunión es lo que se llama el backlog, el sprint backlog, ¿sí? Que es la lista de tareas que se van a desarrollar propiamente en ese sprint, ¿sí? Esto que dice acá, PBI, son los Product Backlog Items, que son los ítems, los renglones, los puntos que se van a desarrollar durante la iteración de Scrum, durante el sprint. Luego vienen lo que son ya directamente los sprints, que son ciclos de 1 a 4 semanas donde se producen los desarrollos, ¿sí? Y por cada ciclo que se termina, se acuerda una definición de determinado, ¿sí? Definition of done, ¿sí? Es el DOD este que está aquí, y se entrega en una nueva ceremonia denominada Sprint Review, lo que es el incremento del producto. Es un software terminado, pronto para ser utilizado por el cliente, y es lo que se le entrega luego de cada ciclo de estos. Ahora bien, durante cada ciclo de estos, que es el sprint, lo que decíamos recién, hay otra ceremonia que es el Daily Scrum, que es una reunión diaria, ¿sí? Que tiene como características que son bien cortitas, ¿sí? Donde en ella participan fundamentalmente el equipo de Scrum, y el Scrum Master puede estar también, y también puede estar el Product Owner,
lo que sí es necesario que forme parte sí o sí es el equipo de Scrum. El Scrum Master podría estar y el Product Owner podría estar también. Como consecuencia de todo esto, de esta acción, se genera un gráfico que permite ir midiendo el avance, donde es lo que se llama el diagrama de burn down o burn up, dependiendo de la organización, cómo lo quiera tomar. No vamos a entrar en detalle, pero básicamente lo que muestra es gráficamente y rápidamente ver si el proyecto va avanzado o va retrasado o va en fecha. ¿Sí? Bien, lo último que sucede dentro del ciclo de Scrum es esta reunión, que es la reunión de retrospectiva, ¿sí? Donde lo que se hace es, una vez terminado el sprint, ¿sí? y terminado el incremento del producto, se genera esta reunión ¿para qué? Para ver qué es lo que se hizo bien durante el sprint anterior, qué es lo que se hizo mal y qué es lo que se va a mejorar para el siguiente sprint. ¿Sí? Eso rápidamente es lo que es Scrum. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que son los modelos de control. Los modelos de control tenemos básicamente dos mundos, que son el modelo predictivo y el modelo adaptativo. El modelo predictivo viene de la mano de saber que, digamos, hay un diseño previo, ¿sí? Se planifica algo, y eso se concreta en los resultados, ¿sí? Los resultados de repente son iguales a lo que se predijo que iban a ser, pero en definitiva puede que no, puede que cambie un poquito, puede que haya modificaciones, pero fundamentalmente se basa en eso, se basa en yo diseño algo y mi resultado va a ser por lo menos muy parecido a lo que yo diseñé. ¿Está bien? Ahora, esto de modelo predictivo va de la mano de cómo se trabaja en lo que es la metodología clásica de cascada, ¿no? Donde se cumple todo el ciclo y bueno, hay todo un montón de predicciones, uno genera todo el cronograma, lo que son los gastos posibles, etcétera, en base a, bueno, un cálculo que uno hace hacia el futuro, ¿sí? Lo que uno trata de producir. El segundo modelo es el modelo adaptativo, ¿sí? Donde en realidad está más de la mano de bueno, ver qué es lo que va sucediendo y ver de qué manera vamos aprendiendo y vamos mejorando para obtener el mejor producto posible. ¿Tá? Para ser un poquito más específico y mostrarlo un poquito más gráficamente, es como que de repente el modelo predictivo tenemos un edificio, ¿sí? Donde hay un arquitecto que lo diseña, ¿ok? Y luego de varios meses se llega a un resultado. El resultado es otro edificio que tiene que ver seguramente muy parecido a lo que fue el anterior. Les juro que perspectiva no la perdí, la salvé, era bueno en perspectiva. Así que vamos a borrar esto de aquí, que no va. Y esto de aquí también, que no va. Perfecto. Y bueno, el edificio finalmente queda hecho, ¿sí? Con sus ventanitas, bueno, etcétera, etcétera. Suponemos que el segundo dibujo es casi igual al primero, sabrán entender. Ahora bien, la parte más importante. Cuando uno tiene una situación problemática, ¿sí? ¿Sí? Algo que crear, esto vamos a pasar una línea para dividirlo del otro modelo, lo que hace es interactuar con ese problema, ¿sí? Y generar, digamos, una posible solución. ¿Sí? Bien, cuando sucede esto, no siempre esta solución ni es la mejor solución, ni siquiera puede llegar a ser una buena solución. ¿Por qué? Porque justamente es un problema nuevo y estamos viendo de qué manera lo podemos abordar. ¿Sí? Entonces, podemos decir que este límite que tenemos aquí, ¿sí? Es lo que vendría a ser el aprendizaje. ¿Tá? Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que pasar para uno aprender? Y bueno, básicamente lo que uno que tiene que hacer es
Primero, dentro del equipo tiene que haber una buena conexión entre todos para saber claramente cuál es el problema que se está tratando. Y para que haya esa buena conexión, esa buena comunicación, aparece el concepto de transparencia, ¿sí? Cuando aparece el concepto de transparencia ya queda mucho más nivelado y se multiplican las posibilidades de mejorar o obtener una mejor solución, porque todos sabemos qué es lo que está pasando, o por lo menos más de uno sabe qué es lo que está pasando. El siguiente concepto que aparece cuando uno tiene un problema es el concepto de inspección. O sea, uno analiza qué es lo que está pasando, ¿sí? Qué cosas están sucediendo dentro del sistema que están generando ese problema. Y, por último, aparece el concepto de adaptación. ¿Cuál es el concepto de adaptación? Es simplemente encontrar la solución o la manera de encontrar la solución para la manera de cómo encontramos esa solución, cómo nos vamos adaptando, cómo nos vamos, digamos, acoplando a esa realidad que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, en base a todo esto, el modelo adaptativo está compuesto por 3 pilares, que son la transparencia, la inspección y la adaptación. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta flecha que estoy dibujando ahora, en tercer término, aparece como consecuencia de que esta solución, ¿sí? Esta solución puede seguramente no ser la mejor, seguramente no sea la mejor, y sea necesario volver a hacer ese ciclo. Entonces, cuando uno vuelve a hacer el ciclo, vuelve a aparecer otra realidad, otra posible solución, que pueden llegar a incluir cosas del problema anterior, cosas de la nueva situación, de acuerdo a esa solución que planteamos, ¿sí? Entonces, se vuelve a generar, digamos, el estatus de problema y solución a ver cómo la resolvemos, cómo se explora esa solución, ¿sí? Bueno, esta parte de acá abajo es lo que se llama el modelo adaptativo, ¿ok? Bien, ahora sí podemos volver a el anterior. Aquí estamos. Pasamos a esta diapositiva, a esta slide, que tiene que ver con, bueno, lo que comentábamos recién, ¿no? La transparencia, que todos sabemos lo que está pasando, la inspección, ¿sí? Comprobar, ir viendo el trabajo de acuerdo a cómo se va realizando, y la adaptación, que es ver cómo vamos haciendo las cosas, por dónde vamos a ir haciendo las cosas. Ahora bien, como les comenté hace un ratito, hace unos minutos, el proceso de Scrum, todo lo que es Scrum, involucra básicamente dos aspectos. Uno, lo que es el producto, ¿sí? Lo que se le entrega al cliente, que es el objeto de desarrollo, digamos, y otro es el cómo desarrollamos ese producto. Y eso es a lo que nosotros le denominamos, en definitiva, proceso, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, de acuerdo a el producto y el proceso, de qué manera ese proceso adaptativo influye o está presente dentro de lo que es el ciclo de Scrum, la metodología de Scrum. Ok. Ahí está. El producto, la transparencia del producto, ¿sí? O sea, de qué manera todos estamos enterados de qué es lo que hay que hacer, aparece en el Product Backlog, ¿sí? Al inicio de la iteración, o sea, todos estamos enterados de qué es lo que el cliente está pidiendo, y además aparece al final en lo que es el incremento del producto, que es en definitiva en donde se ve al producto, ¿sí? El siguiente punto es la inspección del producto. Y en la inspección del producto, tiene que ver con ver cómo se está realizando el trabajo, ¿sí? Comprobar el trabajo conforme se va realizando, o sea, estar observando qué es lo que se está desarrollando. En este punto, la instancia donde aparece la inspección del producto es en el Sprint Review. Tendríamos que entrar en detalle de qué cosas se hacen en el Sprint Review. En el Sprint Review lo que se hace es mostrar el producto al cliente, pero además acordar el alcance hacia la nueva iteración también, hacia el nuevo ciclo de Sprint,
¿sí? Y bueno, y otras funcionalidades más. Lo importante aquí es que en esta instancia, en esta ceremonia, es donde se inspecciona el producto, donde se analiza el producto. Por último está la adaptación. ¿En dónde aparece la adaptación? La adaptación aparece en la planificación del siguiente sprint. Por ejemplo, parte de lo que puede haber sucedido es que incluimos muchos requerimientos en el sprint, entonces no se lograron cumplir, o se incluyeron pocos y entonces quedó de repente tiempo ocioso y hubo que agregar más productos en la mitad del sprint. Entonces, bueno, en base a eso es que la adaptación aparece en esta instancia. Lo otro que vamos a ver es el proceso, la transparencia dentro de lo que es el proceso de Scrum, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos saber qué es lo que estamos haciendo todos? Y bueno, lo podemos saber dentro de lo que es el Sprint Backlog, ¿sí? Donde está la lista de productos a desarrollar, ¿sí? Y donde está lo que es la definition of done, la definición el acuerdo de término de desarrollo del producto, de desarrollo del PBI o de la tarea, ¿sí? Cuando la tarea está pronta, o cuando el producto en general está pronto. Bien, lo siguiente a considerar tiene que ver con la inspección y la adaptación dentro del proceso. En este caso están unificados, ¿sí? Y se lleva a cabo en la retrospectiva, ¿sí? La retrospectiva es donde, como les decía, el equipo se junta y hace digamos, un análisis de qué fue lo que se hizo bien durante el sprint. Se plantean qué es lo que se hizo mal durante el sprint, ¿sí? Y qué es lo que se plantea. Y claramente está el proceso tanto de inspección como dentro del proceso está la inspección y la adaptación. Este es simplemente un resumen de cómo se muestra lo que es el modelo adaptativo dentro de lo que es el ciclo de Scrum. Y ya entrando en la última parte, planteamos, digamos, unos ejemplos de falla de transparencia, inspección y adaptación dentro de lo que es el proceso de Scrum. Entonces, la primera, digamos, el primer escenario tiene que ver con, pongamos esto, un PO, el Product Owner, es inflexible, ¿ok? Entonces dice, bueno, el PO no quiere ajustar los criterios de aceptación. Si vemos, los criterios de aceptación estaban acá, en el DOD, ¿sí? En el Definition of Done. Entonces, el equipo de Scrum trabajó y resulta que hay requerimientos que no se pueden desarrollar. Entonces, ¿cuál les parece de transparencia, inspección y de adaptación debería hacer el equipo de Scrum? Bueno, dice debería, pero debería hacer el equipo de Scrum. A ver, Mariana está contestando. Adaptación, correcto. Exactamente, debería adaptarse. ¿Ah? No se está siguiendo el plan original porque se acordó que esos procedimientos iban a tener esos requerimientos, perdón, iban a tener un determinado alcance con un determinado criterio de finalización y no se alcanzaron. El PO no aceptó los cambios, entonces el equipo de Scrum no se puede adaptar. Y ahí se está violando claramente el modelo de control adaptativo. El segundo tiene que ver con evitar las retrospectivas. Bueno, esto lo dijimos acá hace un momentito. ¿Qué pasa si las retrospectivas no se hacen? ¿Sí? O, digamos, o de repente, no, el ambiente, no sé quién está con el micrófono abierto. Ah, Nacho, se sumó Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien. Ahora para que apago el micrófono. Y Patricia también. ¿Cómo están? Bien. Gracias por participar.
Vamos arriba, dale. Bien. Bueno, como les decía, acá en este caso es que esta última reunión donde la gente, donde el equipo analiza qué se hizo durante el sprint, no se llevan a cabo o por la dinámica del trabajo directamente, digamos, se pierde la periodicidad, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo ¿qué le pasaría? El equipo que realiza las retros debería de qué hacer que está sucediendo en los sprints. A ver, que no puedo ver el chat. No se me despidió. Inspeccionar lo que sucede. Ahí está. Pero esperen que se me fue la... Bueno, pasan las mejores familias. Disculpen. El PO es inflexible, debería adaptarse. Y aquí las retrospectivas debería de inspeccionar, ¿sí? Ver qué es lo que está sucediendo que no pueden cumplir los objetivos. Disculpen el problemita técnico, digamos. Bueno, y por último, esto sí les diría que es de las cosas más comunes que suceden dentro de lo que es el desarrollo de Scrum, y es que el Scrum Master, por la dinámica directamente, permite que las partes interesadas, ¿sí? Interrumpan lo que es el normal desarrollo de la daily, ¿sí? Deja pasar el no cumplimiento de la daily. En particular, el Scrum Master, por ejemplo, no objeta que los jefes o la gerencia saque a los ingenieros de la daily, ¿sí? Y los ponga en otras reuniones o en otro proyecto inclusive, medio que de forma demasiado dinámica, ¿sí? En definitiva, digamos, se desvirtúa en ese aspecto lo que es la ceremonia de Daily Scrum. Otro caso también que sucede con mucha frecuencia es que los gerentes tomen esa instancia de diálogo entre los equipos, como una sesión de informe, ¿tá? Como un periodo de informe. Ellos van, dicen, bueno, ¿qué hicieron? No sé qué, y es simplemente ver qué es lo que hicieron, sin tomar en cuenta lo que sucede en las daily. Que la daily, para los que no están muy bien en el tema, lo que básicamente se hace es responder a tres preguntas. ¿Qué se desarrolló el día anterior? ¿Sí? ¿Qué problemas tuvo ese desarrollador durante el día anterior? ¿Y qué es lo que va a hacer al día siguiente? ¿Sí? Eso es simplemente la daily, no es para otra cosa. Con eso todo el equipo sabe en qué estuvo el compañero y eventualmente en una instancia posterior dentro de lo que es el día de trabajo podrían llegar incluso a colaborar y ayudarse para poder solucionar las trabas del día que se plantearon en la daily. Bueno, acá es muy fácil. ¿En qué afecta al progreso, digamos, de lo que es el desarrollo de acuerdo a lo que es el modelo adaptativo? No voy a ver el chat. Bueno, lo digo a las 3, ¿sí? Cuando no hay esa instancia de diálogo entre el equipo, se pierde la transparencia, ¿sí? Por supuesto que no hay inspección porque no se evalúa qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Y mucho menos adaptación, porque no hay posible cambio, ya que ni siquiera se planteó el problema cómo se estaba realizando, ¿sí? Y bueno, con esto fundamentalmente son los ejemplos de digamos, donde se viola este modelo adaptativo. Y bueno, la idea justamente es tenerlo presente para cuando uno se pone a desarrollar Scrum, digamos, estar atento a este posible tipo de casos. Hay documentación donde muestran, esto también son denominados muchas veces los antipatrones, ¿sí? Hay documentación muy extensa
sobre muchos papers, sobre todo, sobre problemas detectados en este contexto, en Scrum, ¿sí? Y bueno, hay libros enteros donde les hablo de libros de cientos de páginas, donde muestran sistemáticamente distintos problemas que se generan en Scrum de acuerdo a, llamémosle, malas prácticas, ¿sí? Bueno, creo que, si no me equivoco, es todo. Ahí está. Esas son las referencias, digamos, a la documentación y a las imágenes. Después voy a publicar el video, como los estamos haciendo con todas las ceremonias. Van a estar en el canal de YouTube. Les paso el link para los que estén interesados. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta. Alguien escribió en el chat. ¿Podrás pasar por mail las referencias? Sí, claro. ¿Alguna duda, chiquilines? ¿No? No, todo bien. Todo bien, todo Impecable. bien. Perfecto. Bueno, gente, muchísimas gracias. Y bueno, ahora hasta dentro de 2 o 3 semanitas no vamos a estar sacando otro webinar, seguramente. Y bueno, les comunico para la próxima. ¿Sí? Muchísimas gracias por haber estado. Dale, gracias a vos. Que Chao, pasen nos muy Chau, bien. vemos. chau.